Otra vez, de nuevo, estamos aquí para ir facilitando este segundo segmento. La verdad es que para mí, cuando pensamos en el encuentro e ideamos este segmento sobre la relación urbano-rural, es algo que a veces sale de la forma que comúnmente vemos las ciudades como un ente único, ¿no? Y no vemos sus relaciones o sus vínculos más allá de estos, digamos que donde se está delimitada la ciudad. Entonces, es ver esta relación de lo rural y lo urbano y también la interdependencia en la relación cuenca-ciudad va a dar, yo creo que pie a una visión más allá, una visión integral y holística de las ciudades, donde nos dependemos de otras cosas que suceden fuera de las ciudades para mantener tanto los servicios ambientales, las contribuciones de la naturaleza para las personas de las que dependemos quienes vivimos en ciudades. Entonces, con este, digamos, preámbulo y con este contexto, para mí es un gusto facilitar esta mesa donde hay cuatro exposiciones que la verdad, pues yo estoy súper encantado de estar en esta mesa y poder ayudar y facilitar. Entonces, sin más, voy a leer la semblanza de la primera ponencia, que es de Sebastián Guzmán, que es coordinador de Ciudades Resilientes del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y nos va a hablar breve, ahora sí, su presentación es sobre el proyecto Cuencas y Ciudades. Y me voy a permitir leer la semblanza. Sebastián es ingeniero en energía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en administración por la Universidad Europea del Atlántico. Además, cuenta con una especialidad en planeación estratégica y gestión de proyectos por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Se ha desempeñado en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, tanto de sociedad civil como organismos multilaterales como Inter-American Dialogue, Ethos Innovation, en políticas públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha colaborado principalmente en el desarrollo y evaluación de políticas públicas en México y América Latina, así como en proyectos en materia de planeación urbana, transición energética e infraestructura sostenible. Actualmente es coordinador de ciudades resilientes en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, dedicado a la gestión del proyecto Cuencas y Ciudades en colaboración con la Fundación Gonzalo Río Arronte. Entonces, sin más, le voy a dar pie a Sebastián para ahora sí nos presentes tu ponencia y un gusto tenerte por acá, Sebastián. Muchísimas gracias, José. Y muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. También darle su agradecimiento a todas las organizaciones que hicieron posible este espacio y la invitación pues a conversar y a presentarles lo que es Cuencas y Ciudades como tal. Y bueno, pues antes de entrar en materia como tal del proyecto, me gustaría hablarles un poco más sobre lo que es Fondo Mexicano y justo cómo su propia historia nos lleva hacia este proyecto del cual voy a hablarles más adelante. Fondo Mexicano nace en enero del 94 con pues sí, con un interés muy grande, una iniciativa muy grande del gobierno de México y de los Estados Unidos por crear un fondo fiduciario que contara con recursos que se aplicaran a salvaguardar el tema de los temas naturales, de lo que en su momento eran las primeras áreas naturales protegidas, consolidadas del país. Y fue así como pues se crea Fondo Mexicano. Y un par de años más tarde, en el 97, ya estructurado este fondo, pues se crea lo que hoy es el famoso FAMP, que es el primer fondo que gestiona recursos para las áreas naturales protegidas en un mecanismo público-privado en colaboración con la CONAM y que actualmente atiende a 70 ANPs federales de México. Par de años más tarde, igualmente la evolución del Fondo Mexicano lo lleva a formar parte de la REDLAC, que es esta red latinoamericana de fondos ambientales y que en su momento inclusive llegó a presidir Fondo Mexicano y que habla de los alcances que en sus pocos años de creación
y tenía ya estructurado, se tenía estructurado yo en Fondo Mexicano. Y 7 años más tarde, desde ese 94, enero de 94, pues se trata de atender una componente más, y era la visión del enfoque de Cuenca en los recursos naturales del país. Y fue así como se crea Cuencas y Ciudades. En ese momento, bueno, se inició con un primer donante, que ya les platicaré, pero fueron 7 años que llevaron al Fondo Mexicano a poder tener este proyecto que, como se darán cuenta, pues bueno, forma parte del portafolio más consolidado de la organización y que actualmente se encuentra en su quinta fase ininterrumpida. Y pues bueno, dada esta introducción, vamos a comenzar hablando sobre, pues bueno, en qué consiste específicamente el proyecto. Y es importante para nosotros contarles esta historia de una iniciativa que tiene más de 20 años de implementación en México y que en esta primera etapa fue la Fundación Hewlett quien proporcionó los recursos y que se enfocó específicamente en hacer un diagnóstico a un nivel subnacional, es decir, con un enfoque muy local de la problemática que tenían las cuencas y se seleccionaron 3 sitios, 3 socios locales y también se probó este modelo que es único en cuencas y ciudades de los proyectos que tiene actualmente el portafolio de Fondo Mexicano, en donde es Fondo quien gestiona administrativa y técnicamente directamente a los implementadores. Y ese modelo desde esta primera etapa en 2001 se ha mantenido. Fue entonces, en 2004, ya con un cambio en el donante principal, aquí entra la Fundación Gonzalo Rearronte, eh, que también se escala en cuanto a las organizaciones socias, a las áreas de intervención y también lo que siempre se ha buscado en todos los grantis, pues es cómo podemos encontrar áreas de oportunidad para que los proyectos sean financieramente sostenibles, que estas intervenciones sean viables a largo plazo. Y en eso se basó esta segunda etapa. Fue entonces, como en 2010, se consolida la tercera fase que, como podrán darse cuenta, abarca un periodo de tiempo mucho mayor, y es que la etapa 3 tuvo dos episodios, por así decirlo. En el primero, lo que se buscó fue traer o darle una continuidad a ese enfoque de sostenibilidad financiera de proyectos, y fue donde se logró canalizar financiamiento de otras fundaciones, en este caso FEMSA y de Heineken. Y, sin embargo, de ahí se acuñaron algunos otros proyectos que después se desprendieron de manera individual, y fue así como en esta fase 2 de la tercera etapa se le priorizó mejor al desarrollo de un tema de capacidades, que era algo que también se había visto en cada una de las organizaciones socias, que ya se estaba generando un conocimiento tal que al poderlo intercambiar entre ellas tenía un mayor valor y abonaba a uno de los propósitos principales que todos los proyectos tienen, que es, insisto, el generar capacidades en las organizaciones para que ellos lo hagan más adelante. Y eso ayuda a la sostenibilidad operativa, técnica de los proyectos a largo plazo. Y se consolida lo que hasta hoy tenemos como nuestra comunidad de aprendizaje. En una etapa ya mucho más cercana, en 2018, tenemos la promoción ya específicamente de nuestros socios a proyectos, mejor dicho, a convocatorias internacionales, en donde el enfoque era tratar de que tuvieran mayor visibilidad y darnos y medir, ¿no? Como tal, la incidencia que tienen nuestras acciones locales en otros contextos. Y bueno, resultaron muy buenas lecciones de acá, varios proyectos fueron muy reconocidos y esto, pues bueno, habla que, pues como tal, la consolidación de las diferentes iniciativas en el tiempo se logró. Actualmente
pues nos encontramos en una etapa 5, pero más allá de este pequeño cronograma que les he explicado, pues, ¿qué es como tal cuencas y ciudades? Pues bueno, es este mapa y estas organizaciones y todos los beneficiarios que conforman como tal a más de veintitantos años de trabajo. Como se dan cuenta, pues bueno, nos encontramos en todo el país, desde La Paz, en Baja California Sur, hasta la cuenca del Valle de Jovel en Chiapas. Tenemos muy buenos proyectos. Como les digo, a lo largo del tiempo se han consolidado en diferente nivel. De hecho, más adelante les compartirán la experiencia y el increíble trabajo que desarrolla Sendas en la cuenca del Pixquiac. Y pues bueno, muy rápidamente en dónde se localizan para que puedan ubicarse también los compañeros que nos acompañan de otras regiones de Latinoamérica y del mundo. Pues bueno, Niparajá, una organización de sociedad civil que se encuentra ubicada en el estado de Baja California Sur, en la cuenca de La Paz. Características muy particulares de ese territorio, muchos acuíferos contaminados por temas de metales pesados, principalmente arsénico, y esa ha sido entre una de las tantas problemáticas que ellos han buscado atender. Conselva, que se encuentra cerca de la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Esta organización ha tratado mucho de ver el tema de esos grandes consumidores que son el sector agrícola en esa región y cómo coexistir con el ámbito turístico, que también es un gran consumidor de la zona, y pues donde queda también la población y los usuarios. Cómo convergen esos tres usuarios, esos tres grupos, esas tres problemáticas muy particulares son una de las muchas razones de ser de Conselva en este proyecto de cuencas y ciudades. Más abajo, en Colima y Villa de Álvarez, una zona metropolitana muy pequeñita, se encuentra Fonor, que juega un rol también de fondo regional como tal de fondo mexicano, y es esta organización la única que tiene un modelo de participación con cerveza colimita. Es decir, el sector privado es un participante no solamente como donante, sino también en la construcción de líneas estratégicas que tiene el proyecto. Eso lo hace pues en un modelo, insisto, muy particular de vinculación directa a organización de sociedad civil con el sector privado, y es un modelo, insisto, que ha ayudado muchísimo a apalancar varias iniciativas pues en esta región. Y ya un poco al norte tenemos a Corazón de la Tierra. Ellos trabajan principalmente las subcuencas de Sula y ahí en el lago de Chapala, y ellos son especialistas en trabajar temas de educación ambiental con diferentes grupos de productores, y también atienden temas de monitoreo en el propio lago de Chapala, ¿no? Y enfermedades que también se han presentado en la población que se ve como beneficiaria de los diferentes recursos de esa zona. Salvemos al río Laja, otro que lidia mucho con flor y arsénico en la zona en la que trabaja esta organización, que es la Subcuenca Alta del río Laja. Ha incluso atendido nodos sociales, por así mencionarlo, en comunidades se han visto ya afectadas por el día cero, es decir, ya no tienen sus pozos tan contaminados o a niveles tales que ya esa agua no se puede consumir, y viven con lo que las pipas les dan del día a día. Entonces, Río Laja ha apoyado mucho a estas comunidades, desarrollando algunos sistemas de captación de agua de lluvia, apoyando en temas en escuelas particularmente, insisto, en estos nodos sociales en donde las comunidades convergen, y sobre todo con las infancias. Una gran labor ahí que realizan. INSO en la zona de Oaxaca ha consolidado el Foro Oaxaqueño del Agua, muy particular la experiencia de este espacio, donde se vincula la sociedad civil, la gente, con los tomadores de decisiones, y es un foro en donde
se plantean problemáticas y tiempos y formas de resolverlo, sin confrontación, con diálogo, y esto evolucionó inclusive a un observatorio en donde hay muchísimas organizaciones de la región en tema hídrico y van a apalancar seguramente muchísimos proyectos desde ese observatorio. Profauna es una organización de la cual les voy a hablar un poquito más adelante. Trabaja en una región muy particular de Saltillo y pues bueno, tiene uno de los modelos, de los únicos modelos o mecanismos de contribución voluntaria. Seguro Gina también les platicará de la experiencia que se tuvo con ella en Jalapa, que es es prácticamente la misma que se consolidó con Profauna. Y pues bueno, no voy a profundizar en el trabajo de ella porque quién mejor para presentarlo. Y pues bueno, por último les platicaré sobre Decotux, cerca de Coatzacoalcos. Trabajan con comunidades 100%, mucho tema de monitoreo satelital para que se pueda visualizar con método científico todo el trabajo de conservación y restauración que se realiza en esa región. Y bueno, y Pronatura Sur, que aparte de ser de una organización de sociedad civil muy consolidada por su modelo de acción de Pronatura, en el Valle del Jobel tienen acciones de concientización y educación ambiental muy buenas. Entonces, bueno, esto es Cuencas y Ciudades actualmente. Guardianes de los Volcanes, Niños y Crías no forman parte de esta fase. Sin embargo, en su momento, pues bueno, pueden ustedes visualizar. También nos encontrábamos ahí en Yucatán y en la zona oriente del Valle de México. Bueno, dicho esto, me gustaría platicarles ahora qué iniciativas y datos pues se tienen. Con tantos años, platicarles sobre algunos indicadores recientes, estos datos, pues nos da un poco ese valor de si el modelo que les platico que tiene de operación Cuencas y Ciudades es positivo o no. El primer tema, pues es, aunque cada fase tiene sus propias componentes operativas, algo que traté de hacer para platicarles es cómo agrupar 5 elementos que siempre han existido en el ADN del proyecto. El primero es, siempre se ha buscado desarrollar proyectos. Y en este lenguaje nuevo, ¿qué tipo de proyectos se quedarían agrupados, por así decirlo, lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo? Pues serían soluciones basadas en la naturaleza, obviamente alineadas estos diferentes contextos, y yo ahí el marco un poco de la mesa de lo que estamos actualmente colaborando, pues adaptados estos proyectos a si son estas zonas periurbanas, estas comunidades rurales, a si son las zonas urbanas, ¿no? Con sus diferentes, obviamente, elementos, y eso nos lleva al siguiente punto de incidencia en política pública, de gestión que se tengan que realizar y con las entidades y dependencias correspondientes. Eso es algo que también siempre se ha hecho, se ha llevado de la mano, ¿no? Incidir en estas entidades nos ayuda, nos facilita procesos para que estos proyectos se adopten desde esa trinchera de lo que es el sector público. Y para que se adopten desde el nicho social, un elemento principal es el C. Debemos de fomentar esta participación y la construcción del tejido social es algo que siempre se ha buscado con cuencas y ciudades, porque cada uno de los territorios en los que estamos tiene condiciones no solamente ambientales, ya se los expliqué ahorita del tipo de proyectos y problemáticas, sino también condiciones económicas y sociales e inclusive culturales. Y el trabajar con socios que conocen ese contexto nos permite construir ese tejido social y por supuesto esta relación interinstitucional promovida desde la sociedad civil. ¿Esto qué nos ayuda? Pues bueno, construyes esa red, estas dos componentes para poder consolidar estos proyectos y que tengan una visión de largo plazo. Ahora, pues consolidar mecanismos financieros, ya se dieron cuenta, inclusive fueron dos componentes o dos etapas principales del propio proyecto, son elementos muy importantes. Y ahorita les platicaré justo el caso de Profauna, pero la adopción de este tipo de mecanismos siempre se ha buscado para también ver la rentabilidad administrativa
de los propios proyectos a través de estas organizaciones de sociedad civil y pues no se puede dejar obviamente de lado que siempre hemos buscado promover acciones que nos permitan esa adaptación coexistiendo con los ecosistemas y aquí este enfoque de Cuenca no se pierde, pero la parte de los espacios urbanos siempre ha tenido una prioridad. Evidentemente, la parte urbana coexiste con el contexto por eso el enfoque de Cuenca, que se encuentra en las zonas rurales y demás, son ellos los que han tenido las principales afectaciones en los últimos años y eso es algo que hemos vivido en el proyecto a lo largo del tiempo. Y en esta fase 5 hemos dado muchísima prioridad a trabajar en estos espacios urbanos sin olvidarnos de esa coexistencia con ese entorno que tenemos. Ahora bien, hablemos de algunas experiencias, de algunos casos. Me gustaría platicarles de este que se desarrolló con Profauna, que trabajan en la ciudad de Saltillo, en una zona muy particular donde converge la cuenca del río Bravo, San Juan y la Sierra Madre Oriental. Forman parte del proyecto de Cuencas y Ciudades desde 2002, es decir, desde prácticamente la primera etapa del proyecto. Y ellos, pues bueno, tenían muchísimos años trabajando en la Sierra de Zapalinamé, que de hecho tiene una categoría de área natural estatal muchísimos años ahí colaborando, trabajando, muchísimas campañas de concientización, donde el agua no viene de la llave, viene de la Sierra de Zapalinamé, tratando de concientizar a a la gente de que tenían básicamente que cuidar y de qué preservar esta sierra y esta zona muchísimo porque de ahí dependía, y ese es un dato muy importante, cerca del 40% del agua que abastece a la ciudad de Saltillo proviene de esta cuenca. Y entonces el rol que tiene la sierra, pues insisto, es muy importante. Entonces tuvieron esta idea de establecer un modelo de contribución voluntaria a través del recibo del agua, 2-3% aproximadamente del monto total. Para ello, pues se tuvo que crear una estructura, que era un consejo consultivo en coordinación con el organismo operador, el cual ciertamente tiene un esquema muy particular y es que es una empresa es público-privada. Entonces, por su propio modelo, debe de rendir cuentas. Fue así entonces como pues se alinearon los astros, pero todo el tema de concientización, todo el tema de posicionamiento de la organización, sobre el trabajo, hizo que hubiera un reconocimiento para que entonces este modelo de contribución tuviera la efectividad con quien al final era el usuario, el consumidor del agua. Ellos eran los que iban a hacer efectivo este modelo. Y del otro lado, la maquinaria, por eso digo que se alinearon los astros, la maquinaria que se tuvo que estructurar desde este consejo, desde que el propio organismo operador tuviera este modelo, facilitaron algunos elementos que al final permiten desarrollar acciones de restauración y conservación en esta sierra, que como les digo es muy importante para el tema de abastecimiento y de recarga de agua que tiene la ciudad de Saltillo, que demanda la ciudad de Saltillo. Y bueno, este mecanismo, más o menos 5 millones de pesos anuales en ingresos, que como digo, están etiquetados, pero este pago de servicios ecosistémicos. Y aquí, pues bueno, algunas cifras de lo que fue nuestro 2023 y el año anterior como parte del proyecto. Es importante mencionar que todos nuestros socios apalancan, por eso este tema de las contrapartidas apalancan recursos a lo largo del proyecto que le permite dar en mucha medida continuidad a algunos proyectos, a poder desarrollar componentes alternas que hacen que Cuencas y Ciudades, pues bueno, sea una incubadora de iniciativas y pues bueno, cifras ahí que les compartimos. Otro caso más, muy rápido, es el de Niparajá. Ya les dije, tienen algunos inconvenientes históricos por temas de metales pesados. Ellas comenzaron algunas acciones de monitoreo de calidad de agua. La parte de tomas domiciliares empezaron
tomando muestras en la propia gente de la organización. Y después pues, lo llevaron a pozos agrícolas de la zona y después se fueron extendiendo de manera muy aleatoria hasta que dieron con algunas pues, mediciones en donde descubrieron incluso acuíferos que a la fecha tienen problemas muy graves de contaminación de arsénico, como son el Carrizal y el acuífero Los Planes. Entonces, no solamente identificó la problemática en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y fue así como, gracias a la vinculación que tenía con el sector público, mostraron los datos, alzaron la voz, movilizaron a la sociedad civil, organizados, evidenciaron la problemática. ¿Y eso qué hizo? Pues que se tomara, que formara parte de una agenda pública, que construyera una narrativa de convencimiento con el sector público local para que en su momento se diera la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, que inclusive fue a través de un mecanismo también público-privado, que es el programa ProAgua, y ahorita pues quien tiene la operación es el municipio de La Paz a través de su organismo operador. Entonces, bueno, el rol que juega la sociedad civil para poder evidenciar problemáticas que afectan a la sociedad en las ciudades, en las zonas rurales, pues este creo que es bastante notable. Actualmente, ellas incluso están desarrollando un proyecto que busca aprovechar agua tratada, más de 150,000 litros, y se están haciendo ahí algunas vinculaciones con entidades de, insisto, ambientales y de servicios urbanos para que pueda ser aprovechada de manera eficiente esta agua. Es un proyecto de la línea púrpura y que también forma parte de la agenda del gobierno del estado. Y bueno, acá igualmente unas cifras de hectáreas, nada despreciable, 50,600 que han sido financiadas en acciones de restauración, más de 34,000 que son apoyadas bajo manejo, prácticas de manejo sostenible y cerca de 5,000, casi 5,500 en incentivos, que reciben incentivos económicos para la conservación. Y pues bueno, finalmente, era una de las preguntas que estaban ahí marcadas como una muy buena guía y era pues siguiendo esta visión de Cuenca, aparte de cuencas y ciudades, pues qué otras ciudades podrían tener un potencial o están haciendo algunas actividades y creo que desde ese rol que tiene Fondo Mexicano de ser un paraguas que apalanca, que facilita procesos entre organizaciones de sociedad civil y que son implementadores también en algunos en campo y otros que investigan, pues creo que nuestro rol sí es ese, ¿no? Como conocer nuestro contexto y por lo menos en este vínculo de proyectos ciudad, rural y espacios periurbanos, estas ciudades la verdad es que nos parecen muy atractivas y qué puntos son nuestra guía y creo que esto también es un muy buen, pues sí, puede ser un buen punto de partida para algunas y algunos que nos están escuchando y que desean conocer iniciativas con potencial y con gobiernos que tienen potencial en muchas actividades en este tema de sustentabilidad y enfoque urbano. Primero tenemos a Mérida y Hermosillo. Están aquí en esta cajita porque estas dos ciudades, independientemente de que concentren diferentes compendios de financiamiento en proyectos, Mérida a la vez que es una zona que suele recibir bastante financiamiento en muchos otros elementos y por el capital natural que tiene la región. Pero en materia urbana, ahorita andan colaborando en algo llamado Cities Forward junto a Hermosillo. Este proyecto que lidera técnicamente el Instituto de las Américas, evidentemente el gobierno de los Estados Unidos, también está ahí ICLEI, tiene como propósito un intercambio de mejores prácticas con un enfoque de resiliencia urbana. Y es un intercambio a través de un emparentamiento con ciudades americanas. En el caso de Mérida, le corresponde Austin Travis, una ciudad tejana, ya que el proyecto que ellos están planteando poder desarrollar en el marco del proyecto busca mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos con un enfoque muy detallado en lo que es la economía circular. En el caso de Hermosillo, Dunburg en Iowa,
puede ser un buen ejemplo para un modelo de movilidad sustentable que Hermosillo busca implementar en su región y que pues bueno, por las características también fronterizas debe de enfrentar muchísimos retos particulares. Ahora, estas otras ciudades son algunos ejemplos de proyectos, de alianzas, perdón, que muy recientes en coordinación con, en el caso de agua, estos específicamente son temas de agua, de organismos operadores y sociedad civil, León, Querétaro y Tijuana. Estos proyectos tienen que ver con el donante que tenemos en común, de la Gonzalo Rearronte, y como se podrán dar cuenta, pues bueno, muy alineados al propio trabajo que inclusive realizamos en cuencas y ciudades, que es temas de metales pesados en consumo para agua en León. León también tiene ahorita una vinculación muy buena de un proyecto llamado Ecozonas, que también busca codiseñar y replicar acciones climáticas con un enfoque inclusivo en barrios. Incluso tiene hasta un tema ahí de mapeo en tiempo real, por así decirlo, y que son las propias personas las que construyen esta plataforma con lo que se diseña. Entonces también tiene esta parte muy, pues vaya, muy activa con organizaciones de investigación y que tienen también este enfoque de think tank como es WRI. Querétaro, pues bueno, tiene un proyecto muy grande y de muchos años con la Ría Ronte también, me refiero a muchos años así similar al de Cuencas y Ciudades, y su gobierno, pues bueno, siempre ha sido bastante abierto para poder colaborar con organizaciones de sociedad civil, y pues es una ciudad que tiene muchísimo potencial para proyectos con un enfoque hídrico. Y Tijuana, Sonora Institute en Mexicali se ha posicionado muchísimo en algunos proyectos y Tijuana tiene un potencial similar. Y ahí se ha hecho algo sobre temas de tratamiento y reutilización. Creo que las ciudades del norte fronterizas comparten algunas problemáticas y pues bueno, Tijuana tiene muchísimo potencial. Y pues bueno, esperemos el día de mañana ver alguna de estas ciudades dentro de cuencas y ciudades. Sería maravilloso poder extender pues bueno, el alcance que tiene como tal el proyecto. Y pues bueno, solo invitarles a que si quieren conocer más sobre el mismo, pueden escanear este QR, los lleva a la propia página de fondo, les presenta de manera particular ahí algunos elementos de historia del proyecto. Hay un fact sheet que también pueden descargar y hay pues yo le llamo cuadernillo, donde vienen infografías de cada uno de nuestros socios a lo largo de estos 20 años, más de 20 años de trabajo que tienen en campo. Y pues bueno, con esto concluyo mi participación. Eh, Dejo un par de momentos más el QR por si alguien desea, y si no, ahorita por el chat les puedo compartir directamente la página. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Nada más quiero como recapitular unas cosas, ¿no? Por ejemplo, la importancia del Fondo Mexicano como un organismo, sí de financiamiento, pero también de coordinación y de gobernanza para poder ejecutar proyectos que pueden incidir más allá de solo una zona que pueda tener como el potencial de replicarse. Y ahí me gustó cómo lo pusiste de cómo nace justo este proyecto de cuencas y ciudades. Yo he tenido la oportunidad de estar dando, bueno, hace unos años, como estar muy de cerca en el caso de la cuenca Valle de Jobel en Chiapas, porque yo vivo en Chiapas, entonces como que estaba muy enterado de lo que sucedía y también como esa parte de vinculación y colaboración, no solamente de sociedad civil, gobierno, sino también cómo el sector privado empieza a hacer un papel clave también para mantener todas estas iniciativas a largo plazo, ¿no? Y también este mapa que nos muestras de cómo ha ido evolucionando cuencas y ciudades desde el inicio, que es el diagnóstico, ¿no? Cómo identificar cuáles son los que tienen mayor potencial, hacia cuáles son los que tienen mayor necesidades, problemáticas, la parte de asegurar o mejorar la sostenibilidad que mencionabas, ¿no? Como no son proyectos que debemos
dejar ahí solamente, ¿no? Sino cómo aseguramos que sean acciones que permanezcan en el territorio y que permanezcan funcionando de la mejor manera, ¿no? Este tema también de la comunidad y transferencia de conocimiento y la consolidación de mecanismos de financiamiento. Algo que puntualizaste mucho y creo que es muy relevante cuando lo vemos a nivel territorial es la contextualización de los proyectos de acuerdo a sus necesidades y problemáticas, ¿no? Ya mencionabas, por ejemplo, la contaminación por arsénico, que sobre todo en el centro y en el norte han sufrido históricamente de eso y no ha habido una solución de tajo para cómo ofrecer agua en términos de los derechos humanos al acceso al agua y al saneamiento, ¿no? Y la importancia que tienen los socios, en este caso la sociedad civil, que son quienes conocen el contexto, pero también quienes ya posiblemente tienen soluciones analizadas para poder entrar a estas problemáticas. Y nada más como para cerrar todo esto que nos has comentado, la parte de cuencas y ciudades como un potencial de incubadoras de iniciativas. Y ya lo comentabas con los ejemplos de que no es que cuencas y ciudades financie todo durante todo el tiempo, sino que es este potencial de que la iniciativa se mantenga por sí sola con contrapartidas y busque los mecanismos para sostenerse por sí sola, ¿no? Entonces, incluso el 3% en los recibos de agua dedicados para proteger o mantener las contribuciones de la naturaleza, creo que cuencas y ciudades tienen mucho potencial para enseñar justo este tema de la incubación de iniciativas, ¿no? Muchas gracias, Sebastián.